Mi nombre es Arnold y estuve desaparecido por varios días a finales de los años 80. Estoy seguro de que las cosas que me atacaron aún siguen en el bosque de la ciudad de Pecos, en Texas. Tenía 25 años por aquel entonces y había tenido problemas con mi esposa, pues gastaba gran parte de mi sueldo en alcohol, mujeres y amigos, motivo por el cual decidió abandonar el hogar. La noche de mi desaparición, mis compañeros me animaron a irnos de antro. Yo, la verdad, no quería ir con ellos. Me había dado cuenta de que no me alcanzaría para darle a mi familia lo suficiente, pero ellos insistieron tanto que acepté. Pensando que merecía divertirme con la irresponsabilidad que me caracterizaba, accedí. Todos decidimos cooperar para pasarla bien. Al llegar al antro, me llamó la atención una muchacha hermosa que estaba en la barra. Tenía unas facciones muy finas y un cuerpo muy atractivo. Llevaba un hermoso vestido rojo que resaltaba aún más su belleza. Pedimos una botella y de vez en cuando yo volteaba a la barra, hipnotizado por aquella belleza. No sé si fue por los tragos, pero sentí que ella también me miraba y de vez en cuando me sonreía. Me emocionó tanto ese hecho que se lo comenté a mis compañeros, quienes solo se burlaron diciéndome que una mujer así no se fijaría en mí. Seguro de que estábamos teniendo una conexión, decidí hacer una apuesta con ellos, afirmando que me iría con ella esa noche. Ellos aceptaron. Me levanté, caminé hacia ella y me atreví a ofrecerle una copa. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Tania. Yo estaba muy emocionado. Me presenté y ella me sonrió, dejando ver su bien formada dentadura, pero en el momento en que lo hizo sentí algo extraño. Ella aceptó el trago. Mis compañeros se burlaban de mí abiertamente, apostando que la muchacha me rechazaría después de beber aquel trago costoso que ya había pedido, y que me costó gran parte de mi sueldo de esa semana. Ellos quedaron muy sorprendidos cuando vieron que al poco rato estábamos platicando como dos grandes amigos. Estuvimos bailando y coqueteando. Me sentía cada vez más hechizado por ella. Siendo aproximadamente la 1 de la madrugada, ella se levantó y me dijo que era hora de retirarse. Me dio las gracias por la agradable velada. Yo, sintiéndome el gran conquistador, le pregunté si se iría sola, pero ella me respondió que pediría un taxi. No queriendo desaprovechar la oportunidad de ganar la apuesta con mis amigos, me ofrecí a llevarla. Ella aceptó de buena gana, con aquella sonrisa extraña. Para esto, yo llevaba las llaves del carro de uno de mis compañeros. Le hice señas para que me lo prestara y él aceptó. Me di cuenta de que afuera comenzaba una tormenta. Le pregunté a dónde vivía, pero ella solo me dijo que avanzara a la derecha y que me iría dando indicaciones. Creo que avanzamos unos 20 minutos cuando ella me indicó que me desviara por un camino de terracería que se dirigía hacia el bosque. Así fue como nos fuimos adentrando en un área boscosa. Para entonces, la tormenta se había desatado con fuertes relámpagos. Nos atascamos en el lodazal. Las llantas del auto empezaron a patinar. No avanzaba ni para adelante ni para atrás. Abrí la puerta e intenté salir para ver cuál era el problema, y al poner un pie fuera, este se hundió hasta mi tobillo en el lodo. Molesto, cerré la puerta y golpeé el volante, maldiciendo mi suerte. Le comenté que no creía que pudiéramos salir pronto de ese lugar. Ella bajó de un salto y me dijo que me ayudaría a empujar. No me dio tiempo ni de decirle que no lo hiciera. Solo escuché cuando dijo: «Tenemos que llegar, nos están esperando». Estaba a punto de preguntarle a qué se refería cuando ella gritó que encendiera el auto y de un fuerte empujón el carro salió del lodo. Quedé impresionado con la fuerza poco usual de esa mujer. Hasta me sentí un poco avergonzado porque ella había tenido que bajar y me pregunté cómo era posible que hubiera empujado tan fuerte el carro. Pensé que tal vez era porque vivía en esa área y estaba acostumbrada a lidiar con esas situaciones. Seguí conduciendo, ahora con más precaución. No habíamos avanzado mucho cuando noté que de las ramas de los árboles se balanceaba una extraña criatura parecida a un niño. Se movía con una agilidad impresionante y lo busqué con la mirada. No volví a verlo. Aquello me extrañó, pero pensé que tal vez el aire o los relámpagos de la tormenta me hacían ver cosas que no eran.
Un relámpago iluminó el bosque y vi a 2 niños semidesnudos correr entre el lodo, cosa que no podía hacer, y menos a esa hora. Intentando encontrar la lógica en todo aquello, pensé que, tal vez por el alcohol que había ingerido, veía las cosas distorsionadas, y probablemente solo eran animales. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Tania, quien me preguntó si me pasaba algo. Yo le dije lo que creía estar viendo, pero ella soltó una carcajada incomodándome, diciendo que no fuera tonto y que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que tal vez era por la tormenta. Lo dijo de tal manera que me hizo sentir un cobarde, y que tal vez esto que veía era producto de mi imaginación y del miedo. Me quedé callado un buen rato. No quería que ella me tomara por una persona miedosa. En un momento, Tania me dijo que diera vuelta porque ya habíamos llegado. Su casa era bonita, solitaria y en medio del bosque. Tenía un aspecto un poco tenebroso. Pensé que ella pertenecía a una familia adinerada a la que le gustaba vivir lejos del alboroto de la ciudad. Ella bajó del auto. Ahora, el problema sería regresar con esa tormenta. Y antes de que pudiera arrancar, Tania me invitó a pasar para tomar un trago mientras pasaba la tormenta, y según me dijo, le serviría de compañía, pues no había nadie en casa. Acepté. Tenía temor de regresar y pensé que sería la oportunidad perfecta para hablar más con ella y quizás pasar la noche juntos. Después de todo, habría valido la pena haber conducido hasta allá. Ella me sugirió meter el carro al patio trasero y enseguida lo hice. Al entrar, observé que había varios carros estacionados. Me sorprendí, pero no mencioné nada. No quería que en la primera noche me tomara como una persona entrometida. Cuando entramos, ella me invitó a sentarme y se fue a uno de los cuartos. Quedé en penumbras en lo que parecía la sala y me sentí un poco incómodo. Me estaba acostumbrando a la oscuridad cuando escuché unas risas burlonas detrás de mí. Pero al voltear no vi nada y sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Tania apareció. Ya se había bañado y solo tenía puesta una bata medio transparente. Me dio un pantalón y una toalla para ducharme. Había algo en el ambiente que no me acababa de gustar, pero pensé que tal vez era parte de los nervios y la excitación por pasar una noche con esa hermosa mujer. Estaba tan entusiasmado que no pregunté de dónde había sacado esa ropa. Cuando terminé de bañarme, escuché voces de niños, como susurros. Al salir, vi a Tania sola echando leños a la chimenea. Jalé una silla y puse mi pantalón cerca del fuego para que se secara. Afuera, la tormenta parecía haberse vuelto aún más fuerte. El viento soplaba tan fuerte que la cabaña crujía de una manera que me estremeció. Ahora que había luz, noté que la cabaña era bastante acogedora. En medio de la sala había una gran piel de oso y en las paredes, cabezas disecadas de venados con grandes cornamentas. Las ventanas estaban cubiertas con largas y gruesas cortinas, excepto la que daba al patio que estaba abierta. Mientras me acomodaba en uno de los sillones, pensaba en mis amigos y en que no me creerían lo que estaba viviendo. Algo llamó mi atención. Al voltear hacia afuera, vi a un pequeño ser, semejante a un niño, con ojos brillantes, sonriéndome a través de la ventana. Tenía una horrible sonrisa macabra, con una hilera de dientes puntiagudos. Iba a gritar, pero el grito quedó atorado en mi garganta, porque en ese momento Tania se acercó con una charola que traía 2 vasos y una botella de whisky. Yo estaba temblando. Le conté lo que había visto mientras tomaba un gran trago de whisky para controlar mi nerviosismo. Ella me quedó viendo por un momento, como si estuviera tratando de inventar algo, pero solo me dijo que estaba muy nervioso, y eso me hacía ver cosas donde no había nada. Quise acercarme a la ventana para cerciorarme de si lo que acababa de ver era realmente un niño, pero Tania se abrazó a mi cuello para impedirlo. Me atrajo hacia ella, diciendo que dejara de preocuparme por eso. Correspondí su gesto dándole un beso, preparándome para comenzar una inolvidable velada. Después de corresponderme, me soltó y se alejó un poco para poner música, sentándose de manera provocativa. Me sirvió una copa y brindamos por habernos conocido. Estuvimos charlando y bailamos un rato.
Yo ya casi había olvidado lo que vi cuando escuché como si alguien estuviera corriendo por la cabaña. Eran pisadas de niños. La luz se apagó y solo nos iluminábamos con la fogata de la chimenea. Iba a ofrecerme a revisar los fusibles cuando escuché que la puerta se abrió y un aire frío entró. Ella se levantó para cerrarla, pero sentí que alguien pasó a nuestro lado. Alcancé a ver unas pequeñas siluetas, como de niños de unos 4 años. Cuando volvió la luz, observé huellas lodosas de pies pequeños en el piso. Miré a Tania, pero ella desvió la mirada. Pensé que tenía hijos y por alguna razón me lo estaba ocultando. Incluso se lo pregunté, pero no contestó y siguió sonriendo como si no hubiera escuchado. La pregunta se respondió sola cuando escuché una voz infantil del otro lado de la puerta que decía: «Mamá, tengo hambre». Ella se levantó y entró por una puerta. Fue cuando la voz se detuvo. Decidí que era hora de irme, a pesar de que la tormenta aún no se había detenido. Me dirigí a la puerta y pensé en retirarme sin despedirme cuando escuché murmullos de varias voces infantiles. Me acerqué. Empujé la puerta y al abrirla un poco, lo que vi me llenó de espanto. Eran 3 seres pequeños, de unos 90 centímetros. No les vi la cara porque estaban de espaldas mirando a Tania, quien trataba de calmarlos. A pesar de la escasa luz, pude notar que tenían poco cabello y se les veía el cuero cabelludo. La luz eléctrica regresó y los vi mejor. Eran tan pálidos y casi desnudos. Pude darme cuenta de que las venas se les marcaban por todo el cuerpo. Una de esas criaturas volteó y me quedé impactado. Tenía los ojos muy grandes y grises, casi como si fuera ciega. Sus labios estaban tan morados como los de un cadáver, y sus dientes amarillentos terminaban en punta. Sin duda, era la misma criatura que había visto por la ventana. Todos voltearon al mismo tiempo. Aterrado, quise huir, pero una de esas criaturas me alcanzó, me agarró de los pies y me tiró al suelo. Tania se veía molesta y a una señal suya me cargaron entre los 3. Traté de resistirme, pero no pude. Aquellos entes tenían una fuerza sorprendente para su escasa estatura. Me jalaron y bajaron por unos escalones hasta llegar a un cuarto tan oscuro que mis ojos no lograban distinguir nada. En algún punto me agaché para buscar algo que pudiera usar por si volvían esas cosas. Sentí algo redondo y muy duro, pero no atinaba a adivinar qué era. Lo levanté y mis dedos se hundieron en 2 hoyos. Me di cuenta de que era un cráneo y lo aventé, aterrado al imaginar que hubiera restos de huesos humanos o tal vez de animales. Recé para que fuera la segunda opción. Arriba, la música sonaba a todo volumen y se escuchaba que brincaban, corrían y reían. Escuché un gemido. Volteé hacia una esquina de donde provenía el sonido, pero no podía ver nada. Le hablé, preguntando quién era, y me respondió con otro gemido. Le dije que no podía verlo, y entonces su voz se aclaró, y en un susurro dijo que era mejor así, que no quería que nadie lo viera porque era solo un despojo de lo que un día fue. Me sentí mal por él, pues, a pesar de no verlo, noté en su voz que había perdido toda esperanza y empatía por la vida. Le respondí que no dijera eso y que buscáramos una salida, pero me dijo que le habían arrancado las piernas y no podía hacer nada. También me advirtió que eso me pasaría a mí también, que me mantendrían con vida alimentándose de pedazos de mi cuerpo. Les gustaba la carne fresca. Dijo que no sabía qué clase de criaturas eran, pero que tenían un apetito insaciable y eran unos malditos sin entrañas. También me contó que había descubierto que les aterraba el sol. Al escuchar todo esto, sentí que mis piernas perdían su fuerza. Mi mente se llenó de 1000 pensamientos, desde haber sido tan ingenuo por creer que una mujer como esa se fijaría en mí. Me sentía perdido, sabiendo que nadie me buscaría. Estaba yo pensando en eso cuando aquel hombre me trajo de nuevo a la realidad. Dijo que me ayudaría, que cuando volvieran esos seres intentaría distraerlos para que yo pudiera escapar, pero que tendría que ser muy astuto para burlar a esas fieras. Se apresuraba diciendo que ya estaban cerca. En eso abrieron la puerta y entró un poco de luz, pero casi no me dio tiempo de ver nada. Fue entonces cuando ese hombre, a quien por respeto no diré su nombre, empezó a gritar que no se les acercaran, que eran unos malditos seres infernales.
Eso hizo que esas criaturas pasaran de largo junto a mí, dirigiéndose hacia aquel pobre infeliz. Fue entonces cuando vi la oportunidad y comencé a acercarme a los escalones. Parecían muy entretenidos con el otro hombre. Subí lentamente, pero justo al pisar el último escalón, en mi desesperación, tropecé, quedando al descubierto. Caí, pero enseguida me levanté y eché a correr con todas las fuerzas que mis piernas me permitían. Al llegar a la puerta, vi que ya salían del sótano. Resbalé nuevamente, pero me levanté y seguí corriendo. Ellos venían detrás de mí. Me di cuenta de que era de día, y si lograba abrir la puerta, ellos no me seguirían. La puerta estaba cerca. Sentía que el trayecto hacia ella era interminable. Uno de ellos me derribó de un salto. Los demás reían con risas agudas y burlonas. Entre todos me arrastraron de nuevo al sótano. Mi cabeza golpeaba mientras descendía los escalones, y sus uñas se clavaban en mi piel hasta hacerme sangrar. Era imposible luchar contra ellos y lo sabían. Me acorralé sin luchar más, pero pensé que en otro descuido podría escapar. Ese mismo día se volvió a presentar la oportunidad. Más tarde, no sé si dejaron la puerta abierta a propósito. Subí sigilosamente los escalones y empujé la puerta despacio. Parecía que no había nadie. Me acerqué a la salida, ya era de noche, y corrí sin rumbo entre la maleza. Tropezaba y me enredaba con las raíces. Esos demonios aparecieron de nuevo. No les costó alcanzarme. Me agarraron por los pies. Había un gran charco de agua que salpicó cuando caí, mientras ellos no paraban de reír. Me arrastraron y yo me aferraba a todo lo que podía. Mis dedos sangraban al intentar sujetarme de la hierba, de los árboles, de cualquier cosa que pudiera detenerme. Pero por más que luchaba por no volver a esa cabaña, no pude hacer nada contra esas criaturas que solo se burlaban de mí. Me arrojaron de vuelta al sótano y cerraron la puerta. Cuando abrí los ojos, todo estaba tan oscuro como lo recordaba. No entendía por qué mis ojos no podían acostumbrarse a esa negrura. Antes de poder hacerme cualquier otra pregunta, noté algo en mi pierna. Uno de esos niños estaba lamiendo mi rodilla que me había cortado intentando huir la noche anterior. Me asusté tanto que casi por instinto lo pateé con todas mis fuerzas. Se escuchó un golpe seco. Estiré la mano buscando algo con lo que golpearlo, pero no encontré nada. Lo escuché levantarse, pero no podía verlo. Solo sentí cuando me devolvió la patada, esta vez en la cara. Después lo oí reír y salir corriendo del sótano. Pensé que tal vez, si me ponía a buscar, podría encontrar algo con lo cual defenderme si intentaba escapar de nuevo. A ciegas comencé a buscar algún objeto. En algún momento sentí una piedra. No era muy grande, apenas ocupaba la palma de mi mano, pero pensé que podría ser suficiente para defenderme. Escuché nuevamente la voz de aquel hombre diciéndome que eso no me iba a servir de nada. Le dije que creí que estaba muerto. No había hablado conmigo en todo ese tiempo, pero él respondió que cada vez le costaba más trabajo poder hablar y, por eso, había permanecido en silencio. Cuando volví a sentarme en mi lugar, mi mano chocó contra algo que no había notado antes. Era un vaso. Lo volqué y el líquido cayó al suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que, además de lamerme la rodilla, seguramente esa criatura me había traído comida. No era nada especial, solo un trozo de carne. Le pregunté al hombre si le habían llevado algo igual, pero me dijo que no, que hacía días ya no les importaba si él comía. Preocupado por él, partí el trozo de carne a la mitad y lo arrimé hacia donde provenía su voz, volviendo rápidamente a mi lugar. La verdad, tenía terror de ver cómo lo habían mutilado. Le pregunté si creía que podríamos volver a engañarlos para intentar salir, pero me respondió que dudaba que funcionara de nuevo. Esas criaturas eran mucho más inteligentes de lo que parecían. Le pregunté cuánto tiempo llevaba allí encerrado. Me contestó que no estaba seguro de cuántos días habían pasado. No sabía si era de noche o de día. Solo sabía que quería morir, pues lo que estaba viviendo era un martirio. Me confesó que cada vez que abría los ojos tenía miedo de que fuera su último día con sus extremidades completas.
que su vida estaba a punto de terminar de una manera horrenda y dolorosa. Aquel hombre hablaba cada vez menos y no entendía cómo seguía vivo. Con el paso de los días se volvía más callado. Cuando pensaba que ya había muerto, lo volvía a escuchar hablar o quejarse. Me angustiaba pensar que yo correría la misma suerte, que mis días terminarían en completa soledad, en medio de una agonía terrible. Aquellas criaturas solo bajaban para darme de comer o para torturarnos. Jugaban ahí mismo y nos golpeaban constantemente. Tania bajaba de vez en cuando, tal vez para asegurarse de que aún estábamos vivos. Yo trataba de mantenerme despierto, pero el silencio y la oscuridad hacían que el sueño me venciera a ratos. En una de esas ocasiones, desperté al escuchar un fuerte quejido. Era de mi compañero. No podía ver lo que ocurría, pero casi podía adivinar que lo estaban mordiendo. Se quejaba y los maldecía, les suplicaba que lo mataran ya, pero ellos no le hacían caso y seguían entretenidos con él. Al escuchar el chasquido de sus dientes, me tapé los oídos, pero seguía escuchando. Lloraba de rabia e impotencia al no poder hacer nada para ayudarlo. Llegué a implorar por su muerte, solo para que terminara su martirio. Prácticamente fui testigo de su asesinato. Sabía que mi final estaba cada vez más cerca, y yo sin poder hacer nada. Cuando finalmente medio saciaron su hambre, pasaron corriendo a mi lado. Subieron los escalones y en su loca carrera no cerraron bien la puerta. Lo supe porque entraba luz por una rendija. Me levanté muy despacio, casi arrastrando los pies para no hacer ruido. Subí los escalones y pegué mi oído a la puerta. Escuché a Tania decirles que esa noche saldrían a cazar. Esas criaturas lo celebraron con gritos y risas. Bajé rezando para que no se dieran cuenta de que la puerta estaba abierta. Me quedé en silencio hasta que los escuché marcharse. No se percataron de nada. Hablé de nuevo con aquel hombre, diciéndole que aguantara un poco más y que si lograba salir, lo primero que haría sería pedir ayuda para que lo rescataran. Creí que no me respondería, pero cuando me disponía a marcharme, lo escuché decirme que me deseaba mucha suerte y que ya no tenía caso arriesgar nada por él. Me sentía angustiado, inseguro y con mucho miedo, pero mi instinto de supervivencia fue más fuerte. Esperé pacientemente, rezando por una oportunidad más. Volví a subir aquellos escalones con la esperanza de que ya no estuvieran. Abrí cuidadosamente la puerta, lleno de temor. Se habían ido todos, adolorido por el maltrato recibido en todos esos días y temblando de miedo. Salí y respiré aire fresco. Me sentí muy a gusto al inhalar oxígeno limpio en lugar de ese aire apestoso a excremento, orina y sangre podrida de ese horrendo lugar. Eso me dio ánimos para seguir adelante y empecé a correr sin rumbo fijo. Las ramas de los árboles me golpeaban en la cara. El bosque era muy espeso. Había arbustos y hierba por todos lados. Me caía y me levantaba sin ningún sentido de orientación, pero aún así seguía corriendo con las pocas fuerzas que me quedaban. No me importaba el dolor, solo pensaba en correr y seguir corriendo. El aire me faltaba por el esfuerzo y la angustia. Tropecé con una raíz y caí boca abajo en un gran charco. Mi cara quedó hundida en el lodo. Sentí que me desmayaría, pero mis ansias de escapar fueron superiores. Me levanté y continué. Me daba miedo que aquellas criaturas infernales regresaran y se dieran cuenta de mi huida. Solo pedía volver a ver a mi familia, estar con los míos. No sé cuánto tiempo había pasado desde que salí de ese infierno, cuando escuché crujir las ramas y pisadas de varias personas que se acercaban corriendo. Toda la valentía con la que huí se esfumó. Sin fuerzas por el terror, me agarré de un árbol y estaba hueco. Me metí en él. Sabía que ya se habían dado cuenta de mi ausencia y me estaban buscando. Volví a escuchar aquellas grotescas risas de esas cosas. Me quedé quieto mientras decían que no podían rastrear mi olor. Al parecer, el lodo lo había ocultado. Entre ellos peleaban, echándose la culpa por haber olvidado cerrar la puerta. Escuché cómo se revolcaban en el lodo, peleando como animales. Tania les decía que no pelearan, que yo no debía estar lejos, pues no conocía el bosque, y que pronto me encontrarían. Había luna llena,
pero la luz apenas penetraba por entre los árboles. Sentí que algo pasó detrás del árbol. Me aterré, creyendo que me habían encontrado, pero creo que era solo un animal. No alcancé a ver qué era, pero ellos lo percibieron y corrieron tras él. Tal vez era un ciervo, pero eso me ayudó a ganar más tiempo. Dejé de escucharlos y decidí salir para tratar de avanzar y escapar del bosque, corriendo en dirección opuesta a la que ellos se habían ido. Detectaron mis pisadas y volvieron, haciendo tal escándalo que asustaron a una parvada de pájaros. Sentí que algo se aferró a mi pie, seguido de un tirón, y volví a caer. En ese instante, mis piernas ya no respondían. Grité lo más fuerte que pude, con la esperanza de que alguien escuchara mis gritos y viniera a salvarme, pero fue inútil. Para mi desgracia, caí de nuevo en sus garras. Nuevamente me arrastraron entre la maleza y los charcos. Ya sin fuerzas ni esperanza, me dejé arrastrar, aceptando mi cruel destino. En algún momento del trayecto, un conejo se atravesó, y aquellas horribles criaturas se alborotaron. Como si fueran un grupo de perros, comenzaron a perseguir al animal. Ni siquiera se molestaron en quedarse para vigilarme, pues estaba tan malherido y sin esperanza de sobrevivir que simplemente me dejaron ahí. Ese fue el momento en el que intenté levantarme y reunir las fuerzas necesarias para escapar, pero estaba tan derrotado que me quedé ahí hasta que aquellas cosas atraparon al conejo y volvieron para seguir arrastrándome. Mientras me arrastraban, comencé a orar y a despedirme de mis hijos y de mis padres mentalmente, dejándome llevar. El camino estaba lleno de maleza, piedras y ramas. Faltaban unos 15 metros para llegar a la cabaña, y pensé que si me iban a matar, prefería que lo hicieran en ese momento. No quería volver a ese lugar con vida. Mi prioridad era matarme o que me mataran. En un ataque de rebeldía y con todas las fuerzas que me quedaban, comencé a moverme, sin importarme el dolor. Quería que me mataran ahí mismo. Ellos intentaban contenerme, pero al parecer las fuerzas de esas cosas habían disminuido, pues ya no podían arrastrarme con la misma intensidad de antes. Les costaba mucho esfuerzo. Yo sabía que no tenía nada que perder. Seguí resistiendo todo lo que mis escasas fuerzas me permitían, y me soltaron y corrieron de vuelta a la cabaña. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya estaba amaneciendo. Alcancé a ver los rayos del sol y me sentí feliz de tener la gracia de volver a verlos. Intenté levantarme, pero no pude. Lo intenté de nuevo y solo conseguí ponerme a gatas. De esa manera avancé lo más que pude, alejándome de la cabaña. Sabía que no lograría avanzar mucho en ese estado, pero no quería desmayarme por el dolor y que volviera a anochecer, permitiendo que aquellas criaturas me arrastraran de nuevo. Decidí hacer lo que ya había planeado momentos atrás. Con mucho esfuerzo llegué a una barranca y sin pensarlo mucho me dejé caer, con la esperanza de terminar con todo aquel sufrimiento. Todo se oscureció y supuse que así era como se sentía morir. Fui despertado por la voz de un hombre que sonaba casi como un sueño. Al abrir los ojos lo vi parado frente a mí. Gritó avisando que me había encontrado, y pronto escuché a varios hombres acercándose mientras gritaban. No tuve noción de cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba a lo lejos que comentaban sobre el horrible estado en el que me encontraba. Perdí el sentido del tiempo y ni siquiera recuerdo cómo llegué al hospital. Cuando desperté, estaba confundido. Miré a un lado y vi a mi esposa, quien, al enterarse de lo que me había sucedido, no dudó en ir a cuidarme. Estaba dormitando, con su cabeza apoyada en la cama. Al sentir que había despertado, comenzó a llorar. Intenté hablar, pero no podía. Mi esposa me dijo que no me moviera, que había estado en coma durante 2 meses. Sentí unas inmensas ganas de llorar, pero no podía. Sentía un horrible dolor en la garganta porque estaba intubado. Ella gritó al doctor que había despertado, y rápidamente llegaron 2 enfermeras y un doctor. Me quitaron el tubo que tenía en la garganta, y sentí cómo el aire llenaba mis pulmones. Nunca antes había agradecido tanto el don de la vida como en ese momento. Quería hablar, pero no podía. Solo mis lágrimas brotaban incontrolablemente. Mi esposa me hacía preguntas,
pero el doctor le dijo que no podía hablar debido al daño que el respirador artificial había causado en mi garganta. Permanecí en el hospital aproximadamente 15 días más. A veces en las noches me despertaban sueños raros. En más de una ocasión me arranqué el suero y traté de salir corriendo. Los doctores y enfermeras me sometían, me amarraban a la cama y me aplicaban un sedante. Mi pobre esposa estaba angustiada, pues en varias ocasiones despertaba aterrorizado y llorando. Poco a poco fui superándolo. Después comenzaron a darme de comer y tuve que acudir a un psicólogo. Perdí uno de mis brazos a consecuencia de las heridas que me hicieron al arrastrarme esos demonios. En cuanto llegué al hospital, trataron mi brazo, pero la infección avanzó tan rápido que no pudieron detenerla y se gangrenó. No pudieron salvarlo, y lo mejor fue amputarlo hasta el hombro para evitar que se propagara al resto del cuerpo. Cuando pasé este proceso, pude hablar con uno de mis compañeros que me rescataron. Me contó que, al no saber de mí y debido a que me llevé el auto de uno de ellos, les pareció extraño que no hubiera regresado. Dieron aviso a la policía y así comenzó la búsqueda. Me enteré de que llevaba casi 2 semanas desaparecido. Las autoridades sugerían que tal vez me había ido por voluntad propia y querían esperar más tiempo para ver si aparecía. Pero mis amigos no aceptaron esperar más y, junto con mi esposa, reunieron a más personas para buscarme en el bosque. Buscaron todo el día y la noche completos. Ya casi se estaban dando por vencidos cuando me encontraron. Una vez que di mi testimonio, fueron en busca de aquel hombre que tal vez podría estar con vida. Revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Los policías querían que, una vez que me dieran de alta, los acompañara para indicarles el lugar exacto. Creían que, debido al trauma, me estaba confundiendo de sitio. Yo no tenía ningún deseo de volver allí, pero el amigo que me prestó el auto me suplicó que lo hiciera, pues aún no se lo devolvían y lo necesitaba. Obligado más por compromiso que por voluntad propia, acepté, aclarando que solo iría de día y bajo ninguna circunstancia permitiría que nos cayera la noche. Al llegar me di cuenta de que todo se veía completamente diferente. La casa parecía haber sido abandonada hacía mucho tiempo. Entramos y todo lo que recordaba, incluyendo mi pantalón, aún colgado en la silla donde lo dejé, estaba cubierto de polvo y telarañas. Parecía que mi escape los había obligado a huir de su hogar. Al bajar al sótano donde tanto había sufrido, estaba oscuro como lo recordaba, y el mismo olor nauseabundo nos lastimaba las narices. Sentí deseos de correr, pero uno de los policías rompió una ventana, permitiendo que la luz entrara. Descubrimos que el sótano estaba vacío. Miré hacia donde se encontraba aquel hombre que compartió mi sufrimiento, pero solo había una gran mancha de sangre seca. La comida que le había compartido estaba enmohecida, pero no había rastro de él. Tomaron muestras de sangre y también encontraron un cráneo humano y un fémur, que los policías recogieron cuidadosamente. Las personas que me acompañaban me miraban con incredulidad y compasión. Lo único que le daba algo de credibilidad a mi historia era el auto de mi amigo, que seguía estacionado junto a los demás vehículos en el patio. Algunos autos eran ya muy antiguos y la mayoría estaban reportados como pertenecientes a personas desaparecidas. Aún así, creo que muchos pensaron que había perdido la cordura. Uno de los policías se atrevió a insinuar que tal vez estaba bajo el influjo de alguna droga, lo cual era falso, pues me hicieron pruebas en el hospital y salí limpio de cualquier sustancia. Al escuchar esto, ya no quise seguir allí. El aire de ese lugar me asfixiaba. Salí y subí al auto. Poco después, uno de mis compañeros me dijo que las autoridades comentaron que en los últimos años muchas desapariciones habían ocurrido en torno a ese bosque. Todas las víctimas eran hombres y tenían miedo que fuera obra de un asesino serial, pero no habían encontrado ninguna pista sobre los responsables. Pasaron varios días recuperando los autos y buscando fosas donde tal vez yacían los cuerpos de los desaparecidos. Les dije que no encontrarían cuerpos ni huesos, pues esos entes los devoraron por completo. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.